Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, por acá Felipe, un placer. La verdad que agradecerte por el tiempo y vamos a ver por qué la gran mayoría de empresas de mates se está moviendo mal en el mercado. Y quisiera contártelo a lo largo de todo el video. Este seguramente es el primer video que está en el canal. Entonces, vamos a dar una breve introducción, a charlar un poco, por más que no podamos hablar en tiempo real, tienen debajo los comentarios para dejar un poco sus opiniones, sus interacciones. Y si estás viendo esto, seguramente lo más probable es que tengas un negocio de mates, un negocio de termos, un negocio de yerba o quizás un negocio tradicional argentino. Bien, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros seguramente me estás viendo a mí únicamente, pero somos Felipe y Gaspar. Gaspar lo vas a conocer en unos videos mucho más adelante y yo me presento, soy Felipe, estudio negocios digitales, estoy en la Universidad de Palermo, rankeada entre top 25 universidades de negocios en Latinoamérica y con más de 3 años de experiencia en el rubro de los negocios digitales. Gaspar es un publicista digital, la verdad que es crack, se formó con Valentina y la verdad que nos unimos, nos pareció interesante este proyecto para encararlo porque vimos una gran oportunidad, un océano azul lo que se llama, con el mercado de los mates y la verdad que nos gustó y empezamos a encarar este proyecto de manera conjunta. Bien, ambos hemos trabajado en el mercado de los infoproductos, que son esos servicios digitales o esa educación digital. Hemos trabajado con asesores, hemos trabajado con marcas personales, con kinesiólogos, con traffickers, con nutricionistas, en infinidades de nichos que seguramente nuestros casos de éxito lo vas a poder ver en nuestro perfil, en el perfil de Seibo Club. Y ahí decidimos crear, como bien indica la palabra, un club. Un club para todos esos dueños de negocios que si estás viendo esto 100% sos dueño de una empresa de mates, de termos, de yerba, quizás un mercado tradicional. Entonces quisimos armar un club para que se sientan acompañados y también, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, es un spoiler, pero administrar el proceso de venta. Bien, después de haber trabajado con infoproductores en diferentes nichos, llegamos a la conclusión de que en los mercados tradicionales, vamos a ponerlo MT, mercados tradicionales, la información que está llegando es mucho más atrasada en la información que hay en los mercados de los negocios digitales, por lo general los infoproductos. ¿Por qué? Porque acá podemos ver que los infoproductos son esos negocios digitales, por lo cual la información y la manera de obtener información es mucho más fácil, es mucho más accesible. Por eso seguimos muchísimo la información del mercado brasilero, que está súper adelantado en Latinoamérica, y el mercado estadounidense. He estado en Europa, he trabajado en Francia, bueno, España, Italia, y esos mercados la verdad que no están tan adelantados como el mercado de Estados Unidos y el mercado brasilero. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un club para todos ustedes que son los dueños de negocio, que llevan una empresa de mates, con información que hay en el mercado de los infoproductos y lo trajimos a los negocios tradicionales o el mercado tradicional, que por lo general son mates, yerbas, termos, pilchas, camperas y demás, eh, para compartir un poco la manera en la que están vendiendo y nada, ampliar el paradigma y la manera de mirar el mercado que tienen estas empresas. Bien, ¿qué es lo que estamos... ahí está. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Lo vamos a ver un poco más adelante y al final del video tenemos una sorpresa. Pero si ya querés saber cómo trabajamos, abajo hay un link donde se puede agendar una llamada de manera gratuita, donde nos vamos a estar conectando y te vamos a estar conociendo y ver si es posible una colaboración de manera conjunta. Seguimos con esto. ¿Qué pasó? ¿Qué vimos en el mercado? La estructura de los negocios tradicionales es gran parte del problema que están enfrentando los negocios que venden de manera digital también. ¿Por qué digo esto? La estructura de un
de un negocio tradicional, un mercado tradicional. Seguramente vos que estás trabajando en este tema de los mates, si no sos la persona que hace todo, tenés personas que hacen algunas cosas. ¿A qué me refiero con esto? Es muy fácil escalar teniendo un equipo de pocas personas, teniendo un negocio digital. En cambio, si tenés un negocio presencial, necesitas muchas más personas porque necesitas tanto tener control de lo que te ingresa, sino que también venderlo, distribuirlo. Bueno, tenemos un montón de trabas que esto hace que necesitemos más personal. Vas a necesitar seguramente la persona que te envía los productos. Este sos vos, es el CEO. Acá van a estar los gerentes y acá va a estar el operario. Bien, ¿a qué voy con esto? La estructura obviamente lleva a una jerarquía, pero lo que queremos mostrarte y que veamos en este video es que no es tan difícil desarrollar una mirada sistémica y una mirada un poco más general en el tema de los negocios y por qué una estructura normal de un negocio tradicional no es la misma que un negocio digital. Eh, Obviamente, al tener menos personas con más rendimiento, va a aumentar tu ganancia. En realidad, eso es lo que quiero decirte. Ya estás lidiando con problemas en el personal, que a alguien se le enfría, no sé, se le atrasa y se queda en un embotellamiento, se le resfría el perro o lo que sucede, entonces estás apagando incendios constantemente y se va el chico de distribución y tenés que reponer los mates vos, y se va el chico de atención al cliente y tenés que ir a atender al cliente teniendo 1000 quilombos en la cabeza, cuando en realidad la mayoría de ventas termina siendo de manera online. Bien, quiero que analicemos un poco la estructura de los infoproductos. Vamos a poner acá un- una estructura de los negocios digitales es mucho más simple que la estructura de los negocios tradicionales. Vamos a poner acá. ¿Y qué pasa? La gran mayoría de empresas de mate vende de manera online. Con los que hemos hablado, con los que nos hemos sumado, venden de manera online. Ya no se usan casi los locales físicos. Sea para bien, sea para mal, no lo sé. Pero si tenés un negocio tradicional, obviamente van surgiendo problemas, van surgiendo imprevistos, se va agrandando el equipo y también vas a tener que adaptarte a esas opciones. Nosotros, como trabajamos con pocos negocios, tomamos muy con pinzas esta información que es muy genérica. ¿Qué hacemos? Una vez entramos a trabajar en un negocio, entendemos que cada negocio es diferente, entonces damos una solución diferente. Más adelante vamos a ver cuál es la solución, pero eh, quiero que sepas que esto es nuestro punto de vista y no es una ley general que se tiene que bajar de línea y cumplirlo como un mandamiento, sino que cada negocio tiene sus negocios, digamos, tiene su manera de moverse, tiene su manera de actuar y haga lo que hagas va a estar bien porque es adaptado 100% a tu negocio. Habrá algunas decisiones mejores, otras peores, pero esto, lo que ves acá, no es una fórmula mágica, sino que es la estructura que nosotros tenemos en cuenta a la hora de formar un negocio. Bien, está el CEO, que serías vos, y el COO, que es el gestor de operaciones. Y esto que vemos acá, que dice cont, es el contador, la persona que te lleva las cuentas. Bien, ahora vamos a ponernos un poco más técnico y después volvemos a la parte más filosofal y un poco de perspectiva, pero para entender qué hace cada uno es, si conocemos la ley de Pareto, vamos a entender que el 20% de las acciones, este es acciones web y este es resultados. El 20% de las acciones te da el 80% de resultados. Y el 20% de resultados te lo da un 80% de acciones. Entonces, ¿qué debemos hacer? Concentrarnos en el 20% de acciones que te dan el 80% de resultados. Esas pocas acciones que tienen más impacto en el negocio. Bien, ¿cómo se va a distribuir bueno, todo este sistema? El gestor de operaciones, el COO,
se va a encargar del 80% de acciones que traen el 20% de resultados. Enviar un contrato, hacer una factura, por ejemplo, la relación, a ver, el proceso de venta, la relación con el cliente es otra cosa, pero el proceso de venta, digamos, desde que están interesados hasta que compran, eso también hay que afilarlo, pero bueno, más allá de eso, va a tener que hacer el 80% de acciones que requiere el negocio, que dan el 20% de resultados. Hablar con proveedores, bueno, tenemos un montón de opciones. Y vos, como sos el CEO, te vas a tener que encargar no de estar en el día a día, vas a tener que dejar eso completamente delegado y vas a tener que encargarte del 20% que te dan el 80% de acciones. ¿Cómo que? Generar colaboraciones, mejorar la relación con los proveedores, dar nuevas ideas, estar más en la parte offline, digamos, experiencia del cliente, bueno, y ajustar siempre sí o sí los procesos. Ahora tenemos en el, en el nuevo, digamos, en el nuevo formato, tenemos una herramienta que seguramente la conocen, pero no saben cómo manejarla. Esa es la inteligencia artificial. La gran mayoría de negocios no están aprovechando el poder que tiene la inteligencia artificial para que se puedan todas esas tareas repetitivas hacer de manera automática. Bien, más adelante vamos a comentar un poco la solución, pero esto es lo que venimos haciendo. Genial. Entonces, te estás moviendo con la estructura de un negocio tradicional cuando tenés que moverte con una estructura de un negocio digital. Son dos cosas diferentes. Entonces, ya arrancando por esa base, ¿qué hacemos nosotros puntualmente en Saibo? No solamente utilizamos la inteligencia artificial, sino que también lo que hacemos es esta estructura, manejamos esta estructura, no la vamos a adaptar 100% a esto, sino que la vamos, la vamos a ir manejando según cómo esté formado tu negocio. Bien, lo que quiero que veamos. Esto, lo que ves acá, este triángulo invertido, es el popular embudo de ventas. Acá está la atracción, acá está la nutrición y acá está la conversión. Este proceso, que lo vamos a explicar más adelante en otros videos, es el proceso desde que las personas te conocen, confían y te compran. Acá ponen millones de pasos, nombres diferentes. Vamos a simplificarlo, vamos a bajarlo a tierra simple y es atracción, nutrición, conversión. Te conocen, confían en vos y te terminan comprando. Bien, nosotros trabajamos en eso y no solamente en este embudo de venta, sino que el embudo postventa. Que esto implica el paso de tu cliente dentro de tu servicio o producto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Instalamos ads, gestionamos el equipo, llevamos la comunicación en redes sociales. Eso no quiere decir que si tenés un community manager no lo vayas a usar, sino que en el presupuesto vemos, porque a nosotros nos haría falta una persona que maneje este tipo de cosas. No quiere decir que reemplacemos al community manager, sino que vamos a tenerlo un poco más en otra parte del negocio que ya la vamos a ver más adelante. Comunicación, venta, bien, venta y experiencia. Vamos a poner acá, experiencia. ¿A qué me refiero con experiencia? Los momentos que vive tu cliente al entrar en tu producto o servicio. Bien, nos dedicamos a todo esto, es decir, gestionamos el sistema de ventas desde que te conocen hasta que te compran de una manera integral y no vas a depender de terceros o de quizás algún sistema o seguir pagando un servicio que quizás no te da resultados y te da más dolores de cabeza y perdes más tiempo. ¿Qué hacemos nosotros para simplificarlo? Corremos anuncios. Esos anuncios van a un chatbot.
Este chatbot va a estar completamente entrenado con información de tu negocio y una vez este chatbot que hace es vender y lleva un sistema, es decir, un paso a paso. ¿Qué, cómo, qué palabras debe usar, qué debe preguntar, cómo se debe hacer? Entonces es un sistema de ventas que está validado. Es decir, así se vende. Además de todo eso, llevamos un CRM. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este CRM? Vamos a definir un stock ideal. Una de las funciones que tiene, ¿no? Un stock ideal. Es, por ejemplo, 50 mates imperiales con alpaca y una bombilla, pico, no sé. Entonces, definimos el stock ideal, son 50 de estos mates. Una vez en el CRM, digamos, perdón, sí, en el CRM se muestre que baja de 50 a 49, automáticamente lo que va a hacer este CRM es enviar un email a tu proveedor pidiéndole más mates de este tipo. Entonces, así mantenemos el stock, esto se hace de manera automática, optimizas tiempo, optimizas recursos y te ahorras dolores de cabeza porque lo hace automáticamente una inteligencia artificial. Bien, esto es lo que queríamos ver, esto es lo que queríamos armar, charlarte y mostrarte. ¿A qué nos dedicamos? ¿Quiénes somos? De un pantallazo general. Entonces, sé que es muy difícil captarlo de una y entender qué hacemos. Fue muy rápido, muy simple, pero abajo hay un poco más de info para que nos puedas conocer, para que puedas agendar una llamada y plantearnos tu negocio y ver cómo podemos participar en él. Porque, como te digo, es participar. No quiero que nos compres, sino que nosotros participemos en tu negocio. Bien, para todo esto tenemos cupos y no quiero que pienses que estoy usando un gatillo de urgencia, sino que al ser tan especial y tener que recordar esto con inteligencia humana, no inteligencia artificial, al tener que recordar cada uno de los negocios de nuestros clientes, el trato con nuestros clientes y demás, se hace de manera muy personal. Entonces trabajamos por cupos y si te gustaría que charlemos y veamos cómo podemos trabajar de esta manera, te dejo un enlace abajo donde va a estar directamente un calendario, pones unos datos, a nosotros nos llega y directamente nos unimos a una llamada. Charlamos un poco sobre tu negocio, no vamos a venderte nada, simplemente conocer si vale la pena participar y lanzar un proyecto de manera conjunta. La verdad que, nada, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Te dejamos un regalito acá abajo y espero que lo disfrutes. Nos vemos con un poco más de videos.